En el año 2004, la República Dominicana fue escenario de uno de los casos de narcotráfico más importantes de su historia reciente. El protagonista era Quirino Ernesto Paulino Castillo, un exoficial del ejército dominicano que, según las investigaciones de las autoridades de República Dominicana y de Estados Unidos, encabezaba una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína. Las investigaciones señalaron que la organización utilizaba el territorio dominicano como punto de tránsito para enviar cargamentos de droga hacia Estados Unidos. Posteriormente se encontró próximo a un contenedor 14 fardos conteniendo los 447 paquetes de una sustancia que presumimos es cocaína. Durante varios años, la red logró mover grandes cantidades de cocaína, apoyándose en una compleja estructura logística y en colaboradores que facilitaban sus operaciones. El 18 de diciembre de 2004, las autoridades dominicanas interceptaron un camión que transportaba aproximadamente 1.387 kilogramos de cocaína. El decomiso marcó el inicio del fin para la organización y dio paso a una investigación de gran alcance. Poco tiempo después, Quirino Ernesto Paulino Castillo fue arrestado y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos federales relacionados con conspiración para traficar cocaína y lavado de dinero. Durante el proceso judicial, decidió declararse culpable y colaborar con las autoridades estadounidenses. Las investigaciones permitieron la incautación de numerosas propiedades, vehículos, fincas y otros bienes que, según las autoridades, habían sido adquiridos con dinero procedente del narcotráfico. El caso se convirtió en uno de los mayores golpes contra una organización criminal en la República Dominicana. Con el paso de los años, el nombre de Quirino volvió a ocupar titulares cuando realizó declaraciones públicas relacionadas con figuras políticas dominicanas. Esas afirmaciones generaron un intenso debate nacional y amplia cobertura mediática, aunque muchas de ellas fueron objeto de controversia y respuestas por parte de los involucrados. No nos tratamos bien para nada. Para mí es una rata, es un pedacito de hombre así. Un pedacito, es un renacuajo, una cosita de hombre. Y él sabe que esa me la debe y esa la está cobrando. Más allá de la figura de Quirino Ernesto Paulino Castillo, este caso marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana. Puso de manifiesto los desafíos que enfrentan las instituciones para combatir el crimen organizado y reforzó la cooperación internacional entre las autoridades dominicanas y estadounidenses. A más de 2 décadas de aquellos acontecimientos, el caso sigue siendo un referente cuando se analiza la evolución del narcotráfico en el Caribe y el impacto que estas organizaciones pueden tener sobre la seguridad, la justicia y la sociedad. Muy contento con llegar al pueblo. Esto va a ser cambio, se va a notar cambio. Queremos que regrese aquí rápidamente. Después de su captura, el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo tomó un rumbo internacional. Las autoridades de Estados Unidos solicitaron su extradición para enfrentar cargos relacionados con conspiración para traficar cocaína y lavado de dinero. En el año 2005, Quirino fue extraditado a territorio estadounidense. Allí compareció ante una corte federal y, tras avanzar el proceso judicial, decidió declararse culpable de varios cargos. Como parte del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, comenzó a colaborar con las autoridades, proporcionando información sobre las operaciones de la organización y otros aspectos de la investigación. Mientras tanto, en la República Dominicana continuaban las investigaciones para identificar a todos los involucrados. La intención de hacer esta plazoleta, vamos a verlo así, fueron 2 vertientes. Primero, para evitar el arrastre del lodo que me dejó la pita, mi casa sepultada. Y esa fue la primera intención, para evitar que me entre el lodo en mi casa. Y segundo, yo beneficiarme con los que se iban a parar en este parador. Las autoridades realizaron allanamientos e incautaron fincas, viviendas, vehículos de lujo, cuentas bancarias y otros bienes que, según la acusación, habían sido adquiridos con ganancias procedentes del narcotráfico. La magnitud del patrimonio decomisado sorprendió a la opinión pública. Para muchos dominicanos, el caso reveló por primera vez el enorme poder económico que podía alcanzar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. Usted sabe que eso es falso. Usted sabe que yo nunca he sido persona de andar de mano de nadie, ni mucho menos llevo a nadie de mano
¿entiendes? Cada quien debe ser dueño de su propio destino. Ese señor yo no lo conozco, ni siquiera nunca he hablado con él vía telefónica, mucho menos lo he visto ni siquiera de lejos, ¿entiendes? Con el paso de los años, Quirino permaneció bajo custodia en Estados Unidos mientras avanzaban los procedimientos judiciales. Su colaboración con las autoridades fue considerada durante el proceso de determinación de su condena. Tras cumplir la pena impuesta por la justicia estadounidense, recuperó su libertad. Sin embargo, su nombre volvió a ocupar los titulares cuando realizó declaraciones públicas sobre presuntos vínculos entre figuras políticas y el narcotráfico. Estas afirmaciones generaron una intensa controversia nacional. Fueron objeto de debate público y recibieron respuestas y desmentidos por parte de algunas de las personas mencionadas. Momento. Y fueron cartas que ellos hicieron caso omiso, ¿entiendes? Como que yo era un desecho, o que la carta era un desecho, ¿entiendes? No me pusieron atención, sin embargo, ellos no podían hacerlo, porque si son personas que tienen 2 grados de moral, tenían que ponerle atención absoluta. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, que es la que yo quería preguntarle a usted. ¿Cómo usted considera a una persona que se dedique al medio delictivo, a buscar dinero, y cómo usted considera a aquel político que recibe dinero de esa persona que busca dinero? ¿Cómo usted lo considera los dos? ¿Familia? ¿Amigo? Aunque las declaraciones posteriores acapararon gran atención mediática, el legado principal del caso fue otro. La investigación marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana, fortaleciendo la cooperación entre las autoridades nacionales e internacionales y demostrando la importancia de seguir el rastro del dinero para desmantelar organizaciones criminales. 100%. Ahí en la fundación, ahí hay inversiones mías. Si usted quiere, vayan ahí al cuarto de servicio de máquina de generadora eléctrica. La planta eléctrica que está ahí de 600 kilos la puse yo. Esa planta me salió a mí casi 7 millones de pesos. Señor Quirino. Está ahí la planta. La compramos Félix Bautista y yo. Fuimos a comprarla. Él y yo fuimos los dos. Yo pagué la máquina y pagué el servicio de la grúa para que me lleven esa grúa allá a la fundación. A más de 20 años de aquellos acontecimientos, el caso Quirino continúa siendo una referencia obligada para comprender la evolución del narcotráfico en la República Dominicana y los desafíos que enfrenta el país en la lucha contra el crimen organizado. La caída de Quirino Ernesto Paulino Castillo fue presentada como una de las mayores victorias contra el narcotráfico en la historia de la República Dominicana. Sin embargo, el problema estaba lejos de terminar. Mientras una organización desaparecía, otras comenzaban a ocupar su lugar. Las rutas del Caribe seguían siendo utilizadas por redes criminales internacionales, atraídas por la posición estratégica de la República Dominicana entre Sudamérica, Norteamérica y Europa. Las autoridades reforzaron los controles en puertos, aeropuertos y costas. También aumentó la cooperación con agencias internacionales para intercambiar información y realizar operaciones conjuntas. A pesar de esos esfuerzos, las investigaciones continuaron revelando nuevas estructuras dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de activos. Con el paso de los años, un nuevo nombre comenzó a aparecer en los informes de inteligencia y en los titulares de la prensa. José David Figueroa Agosto, conocido como Junior Cápsula, era señalado por las autoridades como el líder de una organización con operaciones en Puerto Rico y la República Dominicana.
Su historia demostraría que el crimen organizado había evolucionado y que las redes de narcotráfico seguían adaptándose para evitar ser detectadas. El caso de Figueroa Agosto abriría un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y volvería a poner a prueba la capacidad de las autoridades para enfrentar organizaciones cada vez más complejas y transnacionales. La historia de Quirino Ernesto Paulino Castillo dejó una huella profunda en la República Dominicana. Su captura, la extradición a Estados Unidos y el desmantelamiento de su organización representaron uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en la historia del país. Sin embargo, el caso también dejó al descubierto una realidad mucho más compleja. Demostró que las organizaciones criminales podían construir redes capaces de mover grandes cantidades de droga y de generar enormes fortunas, desafiando durante años a las autoridades. A pesar del impacto de aquella operación, la caída de Quirino no significó el final del narcotráfico en la República Dominicana. Las rutas permanecieron activas y otras organizaciones intentaron ocupar el espacio que había quedado vacío. Con el paso del tiempo, nuevos nombres comenzaron a aparecer en los expedientes judiciales y en los titulares de la prensa. El crimen organizado evolucionó, cambió sus métodos y extendió sus operaciones más allá de las fronteras del país. La historia de Quirino fue solo el comienzo de una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico. Una etapa marcada por investigaciones cada vez más complejas, cooperación internacional y nuevos desafíos para las autoridades. Pero si hubo un caso que demostraría hasta dónde podían llegar estas organizaciones, ese sería el de José David Figueroa Agosto, conocido como Junior Cápsula. Su ascenso marcaría el siguiente gran capítulo en la historia del narcotráfico en el Caribe. La historia de Quirino Ernesto Paulino Castillo no es solo la historia de un hombre. Es el reflejo de una época en la que el narcotráfico demostró hasta dónde podía extender su influencia y el enorme desafío que representaba para las instituciones encargadas de combatirlo. Su caída puso fin a una de las investigaciones criminales más importantes de la historia reciente de la República Dominicana. Pero también dejó una lección clara. Cuando una organización es desmantelada, otras pueden intentar ocupar su lugar. La lucha contra el narcotráfico no termina con una sola captura ni con una sola condena. Con el paso de los años, el caso Quirino pasó a formar parte de la memoria colectiva del país. Sus consecuencias se sintieron en los tribunales, en los organismos de seguridad y en el debate público, convirtiéndose en un punto de referencia para entender la evolución del crimen organizado en la región. Hoy, más de 2 décadas después, su nombre sigue siendo recordado como uno de los protagonistas de un caso que cambió la historia judicial dominicana. Un expediente que marcó un antes y un después en la cooperación internacional y en la forma en que las autoridades enfrentan las redes del narcotráfico. Pero la historia no terminó con Quirino. Mientras un capítulo llegaba a su fin, otro estaba a punto de comenzar. Nuevos nombres, nuevas organizaciones y nuevos desafíos volverían a poner a prueba la capacidad del Estado para enfrentar un fenómeno que continúa evolucionando. Porque en la historia del narcotráfico, el final de un imperio casi siempre marca el inicio de otro.